Puede ser que estén en este taller por expectativas o por incertidumbres. Así que vamos a presentar ambas ante el trono de la gracia. Padre bueno, gracias a Jesucristo nos podemos acercar a ese lugar de donde viene el auxilio y el socorro oportunos. Mirar hacia el futuro, desarrollar un plan de vida en esta realidad social que nos circunda, en estas realidades económicas, en estas necesidades laborales y crisis laborales, hasta se vuelve un poquito, o en apariencia, ridículo, pero vos sos el Dios eterno, el Dios que trasciende las realidades que se ven y que se tocan. Y nosotros queremos movernos por la economía paralela de la fe, la que no tiene que ver con la de este mundo, sino con la de la provisión tuya, con la de tu paternidad, con la de tus recursos que son sobrenaturales. Señor, queremos iniciar este taller con la mente y los ojos puestos en el Dios a quien pertenecen todas las cosas. Vos sos el dueño de todo el oro, de toda la plata, de todos los hombres. Vos sos el que conoce todo lo que sucede, el que tiene trazada la historia. Y nosotros queremos aprender de vos. Vos sos el mejor ministro de Economía, vos sos el mejor financiero, vos sos el mejor proveedor de todo lo que hace falta. Así que a vos acudimos. Vos sos el mejor contador, hasta los pelos de nuestra cabeza tenés contados. Así que esta mañana acudimos a tu sala de reuniones, Señor, para adquirir la sabiduría que viene de lo alto. Y con confianza, con certeza, con esperanza, de que sin importar lo oscuro que se vuelva la situación acá abajo, nosotros nos movemos por esta economía paralela de la fe. Amén. Bien, ahí estamos. Bueno, ¿cómo proyectar con Dios en tiempos de crisis? Ese es el título que le hemos puesto a este taller y que queremos transcurrir junto a ustedes. Esto después lo vamos a publicar o colgar en las redes, así que va a haber material para seguir revisando. Obviamente los que quieren tomar nota de las cosas que Dios le vaya hablando mientras estemos hablando en este tiempo, obviamente mucho mejor, porque es lo que Dios te va a decir a vos mientras nosotros estemos hablando, ¿no? Hay cosas que nosotros vamos a decir, pero hay cosas que Dios te va a decir a vos mientras hablemos. Así que bueno, lo que pusimos en este taller son 4 bloques. ¿Sí? El primero, vamos a hablar un poquito en el punto en el que estamos posicionados. El segundo bloque va a apuntar al mercado laboral presente y al mercado laboral futuro. En un tercer bloque vamos a hablar acerca de las condiciones espirituales para enfrentar el proyecto de vida y el proyecto de estudio y de familia que todos ustedes, algunos ya han empezado, otros estarán por empezar, otros estarán por replantearse situaciones, así que vamos a ver un poquito la condición espiritual que Dios nos pone a través de la palabra. Y el último bloque va a ser ideas, sugerencias, preguntas, inquietudes que tengan. Por eso queremos también que al final todos puedan participar. Pero a ver si nos sale esta dinámica que queremos hacer. Yo les voy a pedir que sin salirse del Zoom, puedan entrar en el teléfono o en la compu en menti.com. ¿Sí? Escriban allí menti.com y ahí pueden escribir hasta 3 conceptos. En la medida que ustedes vayan escribiendo los conceptos o las expectativas que tienen, va a ir apareciendo una nube de palabras que nos va a dar por ahí la pauta de cuál es la expectativa principal
a la que ustedes están esperando sobre el futuro de sus vidas. Estamos en 38, casi 40, así que ya casi están todos completando esta nube de conceptos respecto a la expectativa personal sobre el futuro de tu vida. Bien, ya estamos, creo que casi todos pudieron, somos casi 50 conectados, hay 44 que han respondido y siguen más. Me gustaría saber, ya que familia es una expectativa que sobresale, ¿cuántos son solteros en este taller y cuántos casados? Generalmente a estos talleres entraban solteros bastante jóvenes que estaban buscando definir vocación, pero actualmente este es un tema o un taller que involucra también a gente casada, joven, pero ya con familia, y algunos no tan jóvenes que están inquietos por el futuro y el proyecto de sus vidas hacia el futuro. Pero bueno, el concepto familia está siendo muy importante, la santidad, el crecimiento espiritual, la obediencia, integridad, ahí por ahí veo estabilidad, crecimiento laboral, crecer en Dios, hogar, trabajo. ¿Sí? Es una foto muy buena esta que nos da por ahí una nube de conceptos. Muy bien. Bueno, creo que ahí ya completaron las 50 respuestas. Impresionante, ¿eh? Qué clase aplicada, muy bien. Bueno, muchas gracias por las respuestas. Un poco la idea es saber cuál era la carga o lo que hay en el corazón de ustedes respecto a las expectativas. Las preguntas que vamos a leer están flotando mezcladas en la mente, a veces están escondidas, muchos no están conscientes como para definirlas, a veces no se sabe cómo hablarlas, por eso preferimos escribirlas. Quizá haya más preguntas que estas, pero la intención es volverlas objetivas para que pensemos un poquito en ellas. ¿Qué estudio? ¿Qué profesión voy a elegir? ¿Voy a dedicarme a lo espiritual, a lo secular? ¿Priorizo mi carrera profesional sobre el servicio espiritual o al revés? ¿Qué cosas tengo que incluir y evaluar en mi proyecto de vida? ¿El bienestar económico debe ser un factor de peso en mi decisión? ¿Cómo descubro mi vocación? Y si mi vocación es una carrera que tiene poca salida laboral, ¿qué hago? ¿Cómo conviven el llamado al servicio del Señor con el trabajo profesional? ¿Y si lo que estudié no tiene nada que ver con lo que estoy trabajando? ¿Seguiría en un trabajo que no me gusta hacer? ¿Hay soluciones y respuestas fuera del país o no? Estas son algunas de las preguntas que a lo mejor invaden la mente de muchos y generan incertidumbre, inseguridad, ansiedades. Todas muestran dos tendencias en la vida de un discípulo de Jesús. Y la mayoría siente que son tendencias opuestas, como si una excluyera a la otra. La vocación espiritual y la vocación secular. Pero la verdad es que lo espiritual no está separado de lo secular. Somos seres espirituales, pero adentro de un cuerpo físico, conectado con este mundo natural, con el que desarrollamos proyectos en esta tierra. Lo que nos pasa con Dios en nuestro interior debería reflejarse en todo lo que hacemos y decimos con nuestro cuerpo. San Benito decía, ora y trabaja. Yo agrego, ora, trabaja y comparte. Son las tareas de cada día en la vida de un discípulo. Más correcto es decir,
son las tareas permanentes que van en paralelo en la vida del discípulo. Se hacen las tres a la vez, todo el día y cada día. Así que un poco este taller va a orientarse a responder a estas preguntas o intentar responder estas preguntas y ubicarnos como discípulos del Señor en esta vida, pero impartiendo o manifestando o expresando lo que viene directamente de Dios. Vamos a estar uniendo siempre lo de adentro, lo de arriba y lo del entorno. Esa es nuestra intención en este taller y la importancia de sembrar hoy para cosechar buenos frutos en el futuro. En función de lo que hoy sembramos, vamos a cosechar. Bien. No sé si hay alguna otra pregunta que alguien se esté haciendo. Si hay otra pregunta también, compártala. Sería bueno en el chat. agregarlas, sí. Son el 25% de los asistentes están casados y el 75% es soltero. Y se da cuenta así según la respuesta. Así que nos interesa obviamente también ser abarcativo y no focalizarlo solo hacia los solteros. Pero si hay más preguntas que puedan surgir, o las van escribiendo en el chat o las dejamos para el final. Bien, siguiendo con este bloque, un poco en esto de elegir la carrera, elegir qué estudio, elegir una profesión. Claramente uno está asumiendo riesgos, ¿no? Y esto entra mucho con lo que Ángel ayer nos compartía, ¿no? Asumir riesgos, estar dispuesto a que el cambio genera también crisis, genera situaciones, nos lleva a tener que ir desprendiéndonos de cosas en las que nosotros nos sentimos cómodos y creo que cuando uno habla de un proyecto de vida, claramente hay un umbral que cambiar, que subir, hay un nuevo escalón que crecer y creo que ahí es donde tenemos que trabajar en el concepto, ¿no? Hay un nuevo umbral en lo laboral, hay un nuevo umbral en lo educativo, en lo espiritual y también en lo familiar. Y por la edad, digamos, y por las situaciones que el entorno nos genera, claramente uno ve y lo comprueba no solamente en la iglesia, sino en la sociedad, que ese proyecto de vida muchas veces se hace muy elástico, ¿no? muy laxo, y es ahí donde los animamos a tener esta actitud de asumir un riesgo, de ir desprendiéndose en los conceptos, en la mente y en las acciones respecto a lo laboral, a lo educativo, a lo espiritual y a lo estas cuatro áreas que involucran todo lo que es un proyecto de vida. En Efesios 4:1 dice: andemos como es digno de la vocación a la que fuimos llamados. Y hay un ejemplo que me gusta comprenderlo, entenderlo, porque a veces ese llamado que tenemos, hasta que lo materializamos y hasta que lo llevamos adelante, no es inmediato, ¿no? Cada uno de nosotros podemos tener un llamado, podemos saber el rumbo, pero entre que recibimos el llamado y la concreción pasan un montón de situaciones. Y en este consejo de Pablo que dice que andemos como es digno de la vocación a la que fuimos llamados, hay tres conceptos que son importantísimos. Primero, el andar. Necesitamos andar. Para encontrar esa vocación, necesitamos andar. Esa vocación
nos va a hacer estar cerca de aquel que nos llamó. ¿Sí? Y en la medida que andamos y estamos cerca del que nos llamó, vamos a concretar y vamos a poder llegar a hacer aquello que Él nos pidió, ¿no? Y en el ejemplo que tenemos en la palabra, más claro, y que a mí me encanta analizarlo, es el ejemplo del apóstol Pedro. ¿Sí? Yo hago esta pregunta y ahí le dejo a Jorge que desarrolle un poquito. ¿Podemos nosotros meternos un poquito en la mente de Pedro y pensar si él entendió 100% cuando Jesús al principio del ministerio le dice, te haré pescadores de hombres? ¿Qué habrá entendido Pedro en ese momento? ¿Qué fue lo que le pasó por la cabeza cuando él se dedicaba a pescar peces y Jesús le dice, mira, esto no va por acá, va por otro lado, ahora vos vas a pescar hombres? La Biblia dice en un versículo, y dejándolo todo le siguió. Ahora, ¿qué pasó por la cabeza, por el espíritu de Pedro? Es interesante pensar eso, ¿no? Bueno, Pedro, cuando escuchó eso, no tenía la menor idea de qué estaba diciéndole Jesús. No lo entendió inmediatamente. Pedro se lanzó a seguir a Jesús más que por haber entendido de qué se trataba esa propuesta, te haré pescador de hombres, se lanzó a seguir a Jesús por lo que él había experimentado con Cristo hasta ese momento. Hasta ese momento, Pedro estaba yendo y viniendo, era un discípulo no itinerante, no permanente, sino un discípulo que todavía estaba entre su familia, su trabajo, y Jesús había empezado a formar parte significativa de su historia. Cuando Andrés llevó a Pedro hasta Jesús, Andrés su hermano, llevó a Pedro hasta Jesús, Pedro estaba en una condición de desesperanza, podríamos decir, de frustración, de desconfianza de todo lo conocido y lo establecido. Podríamos decir que estaba así, en un estado de disgusto con todo lo conocido, tanto religioso como político, como económico. Siempre se lo muestra a Pedro bastante disgustado con los romanos, con los publicanos. Así que cuando Andrés lo lleva hasta Jesús con la esperanza de que era el Mesías, entiendo que Pedro no tenía muchas ganas, ni tenía mucha esperanza, ni tenía mucha expectativa con esto que le proponía su hermano. Pero llegó hasta Jesús. Y lo primero que Jesús le dijo fue, yo sé quién sos vos, yo sé de quién sos hijo, yo sé cómo te llamás, yo te conozco, conocí el carácter y la personalidad temperamental de Pedro, y directamente Jesús le dice, yo te voy a hacer sólido como una roca, estable y firme como una roca. Así que la experiencia de Pedro en cuanto a Jesús, lo primero que experimentó fue una transformación en el carácter, le dio una esperanza de cambio de su personalidad. Eso fue lo primero que hizo Jesús. Después, con el tiempo, llegó este momento en que le dijo, te voy a hacer pescador de hombres, vení, seguime y ocupate de lo mío, de lo que tengo para que vos hagas, del plan y del proyecto que está en mi corazón para vos. Así que vemos un orden progresivo en cómo Dios trabajó en la vida de este hombre, de Simón, que después se llamó Pedro, y que llegó a ser el que tuvo la autoridad para iniciar o activar el reino de Dios tanto entre los judíos como entre los gentiles, en ambos frentes. Nosotros conocemos a Pablo como el apóstol a los gentiles, pero en realidad el primero que le predicó a gentiles fue Pedro.
¿eh? Así que lo que Pedro no tenía la menor idea que Jesús iba a hacer con él, lo fue comprendiendo con el correr de su historia, con el correr de su vida. Siguiendo este principio que mencionó Martín al inicio, Pedro entró en una relación correcta, intensa y permanente con el Señor Jesucristo. Cada desafío que Jesús le puso en cuanto a la transformación de su carácter y cada desafío que Cristo le propuso en relación a su vocación, o sea, a lo que iba a ser su vida en esta tierra, él lo fue descubriendo progresivamente andando con Jesús, manteniendo una relación constante, sana, sólida con el Señor Jesucristo. No sé si querés agregar algo en relación a algunas frustraciones que Pedro vivió. Sí, en realidad, a ver, Jesús le había dicho a los discípulos, el que me negare delante de los hombres, yo le negaré delante de Dios. Imagínense a Pedro ante la muerte de Jesús, después de haberlo negado, cómo se sentía. Y por eso fue necesaria la restauración del Señor con Pedro. Y esa pregunta que le hace en la última pesca milagrosa que relata la Biblia en los Evangelios, cuando Jesús le pregunta 3 veces, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y justamente ahí es donde está nuestra ancla y nuestra confianza en todo el proyecto de vida que tengamos y que definamos y que estemos pasando por algún proceso como el de Pedro, ¿no? Que está siendo progresivo en nuestras vidas, que puede estar lleno de frustraciones, que nos falta tener por ahí la visión más amplia, lo vamos a tener anclado en nuestro amor al Señor. No te sientas mal si hay frustración o pasaron cosas en el proceso de tu proyecto de vida que no eran como lo pensabas. Dios tiene el control, Jesús tiene el control y lo que te dice y te pregunta es igual a esa pregunta en esa mañana a la orilla del mar, cuando Pedro salió a pescar, se encontró con Jesús y le dijo, ¿me amas? Y la respuesta de Pedro fue sí. Y lo último es que termina de completar este llamado de Pedro es la llenura del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, que no es menor, digamos, es lo que cierra el concepto del llamado de Pedro. ¿Sí? Esos 3 años y medio que habrán sido entre un momento y el otro, el Espíritu Santo completó la visión en Pedro. Por eso tu proyecto de vida tiene que estar anclado en tu amor a Jesús y en la llenura del Espíritu Santo, para que puedas hacer y alcanzar aquella vocación a la que fuiste llamado. ¿Sí? Ahora nos metemos un poquito en algunos conceptos un poco más duros de la realidad, ¿sí? Que no por eso dejan de ser espirituales, ¿sí? Porque en Efesios 5:17, Pablo les dice a los de Éfeso, miren pues con diligencia cómo andan, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y vaya si en aquel tiempo los días eran malos, ¿qué podemos decir nosotros de estos tiempos, los que nos toca vivir, de la generación en la que está enfrentando una situación mundial complicada? Y bueno, seguramente si ustedes leen los diarios se encontrarán con que hay situaciones que no son fáciles o sencillas. Crisis de la economía mundial, crisis moral, pandemia, incertidumbre, temores globales, cambios culturales, el empleo joven en crisis también, altos niveles de especialización, ¿sí?
Yo hice una introducción para una materia que armamos hace poquito sobre jóvenes y adolescentes. Quisiera leer algunos puntos de aquellas cosas que tenemos en el entorno y que a veces no nos damos cuenta, especialmente ustedes, porque ustedes nacieron, algunos ya nacieron después del año 2000, algunos pocos de los que están en este taller nacieron antes del 2000. Pero a veces cuando uno está dentro del contexto no logra ver en perspectiva las cosas que van pasando. Pero seguramente todos escucharon hablar que en el año 2001 se cayeron las Torres Gemelas en Estados Unidos y a partir de allí el mundo entró en una crisis humanitaria, en un desorden sociopolítico y religioso que no se veía de décadas anteriores. Todos sabemos que el desarrollo tecnológico hizo que el mundo sea más pequeño, que estemos hiperconectados. Todo se conoce, todo se sabe, todo se ve. La realidad se vive en las redes sociales. Si no está en las redes sociales, es como que las cosas no existieran. La Organización Mundial del Trabajo nos habla de que la crisis económica post-pandemia se va a llevar la mitad de los empleos del mundo. Los líderes políticos son cada vez más extrovertidos, temibles y hasta con cierto desequilibrio, lo cual acarrea efectos complicados y temibles. Hay muchas organizaciones, ONGs, movimientos políticos y religiosos que están captando la atención de los jóvenes y se está viendo una vuelta de los jóvenes a la militancia política que no se veía de los años 60 o 70. La contaminación de nuestro planeta... Y agrego que en nuestra franja etaria también hubo un bache. Por ejemplo, yo tengo 50 años y mi generación, la tendencia fue desengancharse de lo político, no tener identidad política, cosa que no está sucediendo con los más jovencitos ahora. Así es. Es todo lo contrario. Y esto que ayer nos presentaba Ángel sobre la militancia, fíjense que es un concepto que lo dijo Pablo a Timoteo en una de sus cartas y que ahora la política toma ese concepto y forma militantes. La contaminación del planeta es una preocupación para el mundo. Las redes sociales cambiaron nuestra forma de comunicarnos y de relacionarnos. Nos volvimos más pragmáticos y orientados a resultados que a tener relaciones vivenciales y orientadas a los vínculos. La degradación moral es mundial, ya no es solo en nuestro país la degradación moral, sino que hay una caída y se está agrietando y desmoronando cada vez más la moral en el mundo, y eso nos aleja a la sociedad de Dios. El acceso a la pornografía es algo inmediato, ¿sí? Y les doy un dato. La edad de inicio de la pornografía es entre los 8 y 9 años. Entonces, una sociedad que ingresa o que sus chicos consumen pornografía de tan corta edad, imagínense lo que puede proyectar en el futuro. Se están perdiendo los valores, faltan líderes sanos. La realidad de este año se agravó con la llegada del coronavirus, pero esta pandemia no es algo que está fuera de un contexto, sino que está dentro de algo que está sucediendo a nivel mundial. Por eso lo que no puede hacer
esta pandemia es distraernos de lo que Dios de lo que está pasando y de lo que Dios quiere hacer con su iglesia. Los dos factores más importantes que habla la palabra que va a suceder en los últimos tiempos es el engaño y que el aumento de la maldad va a hacer que los corazones se enfríen. Entonces, como jóvenes del Señor, como generación del Señor, tenemos que estar atentos a lo que está pasando. Obviamente sin meternos tanto en los problemas, porque si uno se mete tanto en los problemas no puede avanzar, pero sí este consejo del apóstol Pablo: miren los tiempos y no vivamos como necios, sino como entendidos. Acoto algo, Sí. Jesús mismo dijo que en sus mensajes proféticos sobre los últimos tiempos, la primera orden o instrucción que da Jesús es: observen las señales, presten atención a lo que está sucediendo alrededor, y cuando se den cuenta que estas señales, estas indicaciones que yo les dije se van cumpliendo, sepan que el reino ya está a las puertas. El cumplimiento y la consumación de todo está ahí nomás. Entonces, parte de nuestra responsabilidad en elaborar un proyecto de vida incluye sí o sí que lo elaboremos, que lo proyectemos mirando las realidades que nos circundan. No para desmoronarnos. Cuando hablamos de proyecto hablamos de esperanza, hablamos de esfuerzo, hablamos de trabajo, hablamos de sobreponernos, hablamos de fe, hablamos de certezas. Pero el Señor dijo: no proyecten sin ver el cuadro completo y préstenle atención, observen las señales de los tiempos. Pablo, como dijo recién Martín, apuntó a lo mismo: miren cómo andan y miren con diligencia cómo andan. Así que este ejercicio que vamos a hacer ahora, o que estamos haciendo ahora, de revisar datos, es parte de cumplir y de obedecer con esta instrucción. Podemos proyectarnos mejor si sabemos bien, objetivamente, dónde estamos parados, cuál es nuestra realidad actual. Bien, fíjense estos datos que están acá, que están viendo en la pantalla, que es el dato de INDEC de ahora, reciente, mes pasado. El desempleo en la Argentina es del 13%. Cuando eso se analiza en los jóvenes menores de 29 años, en las mujeres el desempleo es del 28%. Y en los hombres, siempre menores de 29 años, es del 22%. Fíjense que en los jóvenes el desempleo duplica al desempleo de la media del país. ¿Sí? Obviamente, como dijo Jorge, este taller es para infundir fe y no para que se pongan mal. Pero esta es la realidad, esta es la foto actual. El desempleo, y seguramente históricamente fue así, pero el desempleo en los jóvenes es casi el doble, en las mujeres más del doble y en los hombres un poco menos, de la media del país. Ahora, según la fuente de ADECO, que es una consultora de empleo, los trabajos que más salieron en este periodo de últimos 8 o 9 meses, fíjense que tiene una alta empleabilidad, son estos trabajos: ingeniería informática, telecomunicaciones, ingeniería industrial, expertos social media. ¿Sí? Fíjense que aparecen algunos trabajos que hasta por ahí no tienen formación académica, inteligencia artificial, marketing digital, administradores de empresas, todo lo que sea referente a la economía, y auditores, pero que tiene una empleabilidad media, es todo lo referente a medicina, farmacia, ingeniería química, ingeniería civil, contadores y recursos humanos. Y eso tiene una empleabilidad media en la Argentina. Y los que tienen
empleabilidad baja es la docencia, que en realidad está atado la mayor empleabilidad a los ámbitos estatales, ¿no? La docencia y los profesorados encuentran su nicho de trabajo en los ámbitos estatales. Periodismo tiene una baja empleabilidad. La arquitectura tiene una baja empleabilidad y carreras de carácter jurídico y social. A ver, el que está estudiando algo que tiene una empleabilidad baja, no se desanime, esto no quiere decir que no haya trabajo, sino que es una foto de aquellas cosas que tienen mayor salida laboral, una salida laboral media y una baja salida laboral. ¿Sí? También estamos hablando de tendencias. Esto es una foto, pero esto marca una tendencia hacia el futuro. Por ejemplo, en docencia o profesorados se está dando que profesores, maestros, docentes están canalizando sus saberes por la vía digital, buscando la forma de enseñar desde cursos que arman y montan y cuelgan en la web sobre diferentes temáticas o especialidades o temas, y también van adquiriendo como una nueva forma de desarrollar esa vocación. Uno piensa en docentes y lo primero que piensa es aula, alumnos, ámbito áulico, y desde ahí desarrollar toda la vida de docencia y de enseñanza. Pero hoy está cambiando esa modalidad. Va a haber docentes, pero van a funcionar de una manera distinta. Entonces hay que ir investigando cuáles estos de empleabilidad baja, que tienen tendencia a empleabilidad baja, no es que van a desaparecer por completo, sino que van a adquirir una nueva forma de funcionar. Así es. Y algunos desaparecerán, creo yo. Algunos desaparecerán con el tiempo. Fíjense, les quiero mostrar una nota. Este hombre es quien escribió un libro que se llama Sálvese quien pueda, un libro que habla acerca de las salidas laborales y de los futuros trabajos, y en esta nota él dice el 47% de los empleos actuales va a desaparecer. ¿Sí? El trabajo en casa ya no es un lujo y cada vez más empresas van a achicarse geográficamente. Seguramente esto estará pasando en las grandes ciudades. Rosario puede ser una, Capital Federal puede ser otra, donde las empresas van a empezar a achicarse geográficamente para desarrollar más el home office. Pero me interesa este concepto, que el 47% de los empleos como hoy se conocen van a desaparecer y van a ser reemplazados en el futuro. Estos gurús que analizan el futuro te dicen una frase que la mitad de los trabajos va a desaparecer, pero se van a crear el doble de nuevos trabajos. La gran incógnita es que no todos te dicen cuáles son esos nuevos trabajos que van a aparecer. Por eso quiero dejarle otra de cuáles son las profesiones del futuro que ya son tendencias. ¿Sí? Y ahora le voy a mostrar más abajo cuáles son las 32 profesiones del futuro. Desarrolladores de software, especialistas en atención al usuario y al cliente, ¿sí? Los creadores. Fíjense que los influencers digitales está considerada una de las carreras del futuro. Asesores de creadores, ¿sí? Los creadores van a necesitar creativos que estén detrás de ellos dándole información. Profesores online, ¿sí? Fíjense, coach profesional, entrenadores personales, ¿no? El coaching.
profesionales de marketing digital, analistas de Big Data, gestores de comunidades, ingenieros ambientales, ¿sí? Todo el tema el cuidado del ambiente empieza a generar una carrera con salida laboral, ingenieros hospitalarios, aquellos que puedan dar seguridad informáticas son fundamentales, gestor de residuos, todo tendiente a lo informático, arquitectos e ingenieros 3D, las impresiones 3D van a ser el día, ya dentro de poco, no falta mucho, va a ser todo por impresiones en 3D. Y bueno, después sigue consultor de imagen, gestor de innovaciones. Después, en la presentación está esto y pueden entrar en esa nota para que la vean. Pero digo, se rompieron muchos paradigmas claramente y tenemos que estar atentos a estos nuevos cambios, a estas cosas que van sucediendo. Bien, ¿hasta acá vamos bien? Díganme que sí, ¿sí? Falta un poquito, no vamos a tardar mucho más. Sí. Si hay alguna pregunta relacionada con esto de las nuevas tendencias, sería bueno que las hagan para enriquecer un poquito más con objetividad y precisión este bloque. Alguien en el chat puso, Brian, creo, muchos de los trabajos van a ser reemplazados por máquinas con inteligencia artificial, pero se crearán puestos de trabajo en los cuales aún no hay carrera. Es así. Gracias, Brian, por el aporte. Es así. Alguien escribió Machine Learning. ¿Qué es eso? Learning Machine Learning. Es una técnica de inteligencia artificial. Bien. Eso. Desarrollador de inteligencias artificiales. Bien. Ajá. Gracias. Es algo así como que desarrollar inteligencia artificial es excavar tu propia fosa, digamos. Exacto. Tenés que introducirle varias cosas que va aprendiendo y después por sí sola absorbe todos los conocimientos que el ser humano le puso y los lleva a la práctica después. Y puede reemplazar Sí, hay toda una ingeniería detrás de eso, que tiene sus años y ahora se ven los frutos. Hay todo un debate ético en relación a esto, a este tema de la inteligencia artificial, que nosotros como cristianos le tenemos que prestar atención también a ese debate ético. No dejar la parte ética de todo lo que es la inteligencia artificial aparte. Tenemos que prestar ahí atención y poner discernimiento en todo eso. Seguimos. Bien. A ver, yo traté de sintetizar, o tratamos de sintetizar, tres valores y tres habilidades que el mercado laboral está exigiendo en este tiempo. Por un lado, el esfuerzo, el valor del esfuerzo, el factor tiempo y la pasión. Vamos a hablar un poquito de estos tres valores. Primero, el valor del esfuerzo. No hay nada que se pueda lograr en un proyecto de vida que no sea con esfuerzo. El esfuerzo es un valor para todas las generaciones. Seguramente han escuchado de generaciones anteriores que han sido esforzados, trabajadores, que se negaron a un montón de cosas. Bueno, este concepto del esfuerzo es un valor que siempre va a estar en cualquier proyecto de trabajo, de vida que tengas que enfrentar. Nada va a poder hacer sin esfuerzo. Y el factor tiempo, ¿qué es el factor tiempo? Yo sé que esta generación, los que la investigan y estudian, dicen que es una generación que no quiere todo ya, quiere todo inmediato. Y a veces escuchamos de algunos que trabajar 20 años en una empresa es imposible, inadmisible.
no lo tienen en su estructura mental. Yo hace 23 años que trabajo en el mismo lugar y uno puede decir, ¿estás loco? ¿Qué te pasó? ¿Qué fue lo que pasó en tu vida que hace 23 años que estás en el mismo lugar? Pero claramente es un indicador de esta generación y de este tiempo. Nadie piensa de ustedes que estén trabajando mucho tiempo en un mismo lugar. No sé si está bien o está mal, ¿sí? Si hay oportunidades y posibilidades de cambio, bienvenido, pero es un indicador de este tiempo el factor tiempo, que los aburre trabajar siempre en el mismo lugar. 2 años en un lugar es como si fuese una eternidad, y ahí también tenemos que ser objetivos y entender dentro del proyecto de vida que vos estés desarrollando si es necesario o no estar mucho tiempo en un trabajo. Eso es Dios el que te va a ir mostrando. Nunca tomes decisiones apresuradas por querer cambiar de trabajo. Nunca cambies de trabajo si no tenés el otro trabajo asegurado. Nunca, es más, siempre es necesario buscar un nuevo trabajo cuando tenés un trabajo y no cuando no tenés un trabajo. Porque el salir a buscar un trabajo teniendo trabajo te permite conseguir mejores condiciones en el próximo trabajo o que te mejoren en las que tenés. Pero nunca cambies, nunca vas a buscar un trabajo cuando no tenés trabajo. Salí a buscar trabajo cuando tenés trabajo, porque eso va a ir mejorando tu capacidad, no solamente de negociación, de carácter, de esfuerzo, sino también te va a ir mejorando tu posibilidad económica. Y otro concepto que me parece importante cuando hablamos del tema tiempo es que esta generación tiene muchos dilemas. Cuando digo esta generación no estoy hablando solamente de ustedes, estoy hablando en general. Tiene un dilema con los jefes. De hecho, el otro día leía una encuesta que eligieron los mejores lugares para trabajar, y una de las preguntas puntuales para los millennials era cómo se relacionaban con su jefe. Porque esta generación quiere ser sus propios jefes. Ustedes quieren ser sus propios jefes. Les cuesta mucho asumir que tienen que tener un jefe toda la vida. Pero bueno, este es el mismo concepto de anterior. Como cristianos nosotros tenemos que ser buenos con nuestros jefes, agradar a nuestros jefes y cumplir con lo que ellos nos piden. Y el tercer concepto que me parece que este mercado laboral exige y como cristianos nosotros tenemos que tener es la pasión. Nunca hagas algo sin pasión, sin garra, sin esfuerzo. Esto ya es más personal, pero a mí me gusta, no me quiero meter en ejemplos futbolísticos, porque estoy con mucha gente de Rosario acá, pero la pasión es disfrutar de lo que haces, y cuando te sale algo bien, ¿vieron cuando alguien grita un gol y se agarra la camiseta y se la besa? Bueno, necesitamos jóvenes que hagan lo que hagan, lo hagan con pasión, con esfuerzo, con garra, que sientan lo que están haciendo, que disfruten de lo que están haciendo y que le pongan toda la pasión, que la pasión es un concepto que está ligado también al Espíritu Santo. Entonces, todo lo que hagas, en el lugar que te toque trabajar, en el lugar que te toque estudiar, en el momento en que te encuentre la vida, hacelo con pasión, hacelo con ganas, hacelo con esfuerzo. Otra de las habilidades que el mercado está exigiendo es este concepto de la adaptación al cambio. Si estás trabajando en relación de dependencia, seguramente sabrás de lo que estoy diciendo. En las empresas, en el estudio, en lo que emprendas,
el cambio es constante. El cambio es constante. Necesitamos desarrollar esta habilidad de la adaptación al cambio, aún a veces cuando vaya en contra de las cosas que vos querés. Porque te vas a encontrar muchas veces haciendo cosas que no querés hacer en el trabajo. ¿Sí? Y la especialización y la creatividad son dos cosas que ya están recontrametidas. Fíjense que cuando miramos el detalle de las carreras del futuro, estos dos conceptos de especialización y creatividad están casi todas metidas dentro de las nuevas carreras que se vienen a futuro. Así que la creatividad no es solamente tener buenas ideas. La creatividad es estar dispuesto a resolver situaciones, a resolver problemas. Un creativo es alguien que resuelve problemas. Y nosotros desde nuestro trabajo, desde la función que nos toque estar, tenemos que tener un grado de especialización y de creatividad, de estar dispuesto a resolver problemas, porque eso es lo que va a hacer la diferencia. Si vos sos un joven que en el trabajo se especializa y es creativo, vas a ser muy considerado, vas a ser muy valorado, vas a resplandecer en medio de un grupo de gente que va más bien a quejarse, va a dedicarse a tirar para atrás, pero si vos en lo que hagas lográs ser un especialista, ser un creativo, estar siempre dispuesto a la adaptación al cambio y a resolver problemas, te vas a destacar en lo que hagas. ¿Sí? Y un tercer concepto respecto al mercado es el de los microemprendedores. No sé si se dieron cuenta que todos hoy venden algo. Han creado o se han creado microemprendedores por todos lados. Entonces digo, ¿es el momento? ¿Es el momento de generar microemprendimientos? Y esta es una pregunta que cada uno debe hacerse, ¿no? ¿Tengo algo para generar y para aportar? Nos vamos a poner más adelante en un concepto, pero seguramente ustedes lo saben, el concepto de las startups, ¿sí? Las empresas digitales, por ejemplo, Mercado Libre o Uber, nacieron como startups. Son empresas que lograron un financiamiento externo rápido y generaron ingresos posteriores millonarios, pero más allá de eso, ojalá alguien de acá pueda crear una startup y también ayudar un poco a lo que decía Ángel ayer, crear cosas que ayuden a establecer el reino de Dios. Pero el concepto de microemprendedores que más me interesa es: el microemprendedor tiene que estar atento a resolver problemas de la gente. Y estas startups que aparecen por todos lados, lo que hacen es, desde una problemática que la gente tiene, poder resolver un problema. Entonces, nos tenemos que animar a generar microemprendimientos que sean solucionadores de problemas reales de la gente. En mayor o menor medida. Algunos pueden pensar en grande, otros pueden pensar en pequeño. Pero este concepto de microemprender, de generar cosas, y más nosotros desde la visión del reino de Dios, tiene que ser algo que al menos tenemos que presentar delante del Señor en oración. Y decir: Señor, ¿puedo yo generar cosas que terminen siendo la solución de la gente? Nosotros desde el reino y con las herramientas que Dios nos dio, podemos generar cosas, podemos emprender cosas que terminen solucionando la vida de las personas y eso permitirnos establecer cultura del reino. Esto es un desafío que lo tenemos que llevar a los pies del Señor y ponernos en oración y preguntarle: Señor, ¿es el momento para esto? Y yo creo que no solamente la sociedad, sino que hoy tenemos todos los medios posibles para generar esto.
Pero bueno, para que todo esto se genere, para que pueda desarrollar un proyecto de vida, para que pueda hacer cosas piolas, ingeniosas, para que lo que yo haga, ya sea en el ámbito laboral, en el ámbito de estudio, en el ámbito de un microemprendimiento, con algún hermano o amigo en la congregación, tiene que tener fundamentos sólidos en la palabra. Y por eso todo lo que hagamos, todo lo que emprendamos, todo lo que hagamos para el Señor, hacerlo en santidad, con calidad, ¿sí? Sabiendo que es para Él. En este punto quiero dejar 3 tips. Ahora se utiliza mucho la palabra tip y la escritura tiene muchos tips. Yo quiero dejar 3 que tienen que ver con el ahora. ¿Cómo ligar nuestro presente con nuestro futuro? ¿Hay un ensamblaje? Bueno, sí hay un ensamblaje. El primer tip es: sembremos para el espíritu y no para la carne en cada desafío diario. Gálatas 6, 7 al 8 dice: no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo cosechará. El que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. Fíjense cómo lo que elegimos sembrar ahora, el Señor garantiza que va a producir un fruto mañana, en nuestro futuro. Ligar el hoy con el mañana es parte de esta transformación que Cristo vino a hacer a la vida del ser humano. ¿Qué es sembrar para la carne? Yo lo digo sencillito para no perder mucho tiempo. Todas las conductas que se oponen, que son diferentes al modelo de carácter de Jesús, eso es sembrar para la carne. Es alimentar el viejo hombre. Nosotros tenemos que sembrar para el espíritu, porque la cosecha va a ser no solamente una buena vida en el futuro, prosperidad de la que da Dios en esta tierra en el futuro, sino vida eterna, que está incluida en nuestro futuro, la vida eterna. Amén. A veces en nuestro proyecto de vida programamos hasta 5, 10 o 15 años, pero nuestro proyecto de vida incluye la vida eterna, la eternidad. Y todo esto de los 5, 10 y 15 años está incluido en esta proyección de la vida eterna también. Pablo le escribió a Timoteo: nadie tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo para los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en fe, algunas versiones dicen fidelidad, en pureza. Hay varias áreas en las que tenemos, o mejor dicho, como cristianos en todas las áreas deberíamos reflejar el carácter de Jesús. Entonces, esto del carácter a veces se proyecta tanto para adelante porque es progresivo, porque va despacio, porque, que lo perdemos de vista y se nos pierde en el diario vivir. No. Sembrar para el espíritu es algo que afecta directamente nuestro futuro y nuestra vida eterna. Por lo tanto, me tengo que ocupar hoy de sembrar para el espíritu y no para la carne, porque eso mismo voy a cosechar. Todo lo que hagas y digas con tu conducta visible va a mostrar lo que está pasando por dentro. Jesús no nos llamó a tener una conducta buena. Jesús nos llamó a que cambie nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Me inquieta mucho en este tiempo que se esté pensando según criterios y pensamientos del mundo. Un ejemplo: ¿por qué los adolescentes o jóvenes de ahora
no quieren tener un líder o un jefe, no toleran una autoridad sobre ellos. Yo digo, no, puede ser una teoría equivocada, pero digo, es una posibilidad lo que voy a decir. Se los ha educado para que cada uno sea líder, destaque y esté por encima de los demás. Ya desde chiquitos se les va sembrando eso. Vos sos el mejor, vos sos top, no hay nadie mejor que vos. Ya desde chiquito se los crió así. Esa persona cuando tenga que enfrentar una situación laboral en equipo con jefes, ¿qué va a pensar del jefe? Que él es mejor que el jefe, porque fue educado de esa manera, fue formado mentalmente de esa forma. Entonces, muchas veces se nos van mezclando pensamientos y conceptos que el mundo indica que no coinciden con la verdad de Dios, y necesitamos que como discípulos se nos transforme la manera de pensar permanentemente. No dentro de 10 años, cuando se descubra que ese pensamiento era equivocado. Yo como discípulo de Cristo, hoy tengo que sembrar los pensamientos del Espíritu para accionar y conducirme conforme a esos pensamientos y verdades. Segundo tip, andemos en el Espíritu ahora. El primero tiene que ver con sembrar en nuestro carácter ahora. El segundo con andar en el Espíritu ahora. Fíjense que Colosenses 3:3 dice, tu vida está escondida con Cristo en Dios. Tu vida incluye, y mi vida, incluye nuestro futuro. Desde antes de fundar el mundo, Dios te pensó y planeó y programó un proyecto para tu vida. No solo para destinarte para la eternidad. Él planeó, pensó, proyectó lo que Él quiere que desarrolles y hagas en esta vida. Él te trajo con una vocación. Él tiene buenas obras para que vos realices. Él sabe en cuáles trabajos vos podés trabajar y ocuparte e integrarte. Él sabe si vas a ser un microemprendedor o si vas a trabajar en ingeniería civil y aún quiénes van a ser tus jefes y cuánto vas a cobrar. Dios ya sabe todo eso. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Pero para eso yo tengo que andar conectado con este Cristo celestial. Yo tengo que andar en el Espíritu. Si yo ando en la vida terrenal y natural constantemente, nunca voy a tener acceso a este plan, a este proyecto y a estos recursos que el Señor ya tiene preparado para que yo use acá, hoy, en esta tierra y vaya haciendo mi proyecto. Entonces, esto es de cada día. Yo hoy necesito andar en el Espíritu para encontrar los recursos y el plan que Dios tiene para mí. Y para eso tengo que estar atento a Él. El versículo 2 de Colosenses 3 dice, ocupen la mente en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Yo estoy poniendo las manos en las cosas de la tierra, pero mi mente, ¿dónde tiene que encontrar la sabiduría? ¿Dónde tiene que encontrar los recursos? ¿A quién le tenemos que hacer las preguntas difíciles de nuestro diario trabajar, de nuestro diario producir? Tenemos que hacérselas al Señor, contar con Él. Si vamos escuchando su voz, si vamos discerniendo su guía, Él nos va a ir conduciendo día por el plan que tiene para nosotros. Y hermanos, esa va a ser una vida exitosa, esa va a ser una vida fructífera, esa va a ser una vida productiva. Dependamos de Dios. Me acuerdo que una vez estaba preparando cerrando un balance de un año que había sido complicado, no había podido seguir bien todo el orden mensual que yo siempre estaba acostumbrado y no me daban los números. Pasaron casi 2 meses y medio y no encontraba dar con el problema, con lo que había salido mal. ¿Saben qué hice? Me puse a orar porque dije, si yo sigo perdiendo tiempo revisando lo revisado, no me voy a destrabar nunca. Me puse a orar, dije, Señor,
vos desde antes de fundar el mundo sabías que iba a encontrarme con este escollo este año y en esta situación. Necesito que se me destrabe la mente. Necesito saber dónde está el problema que me ocasionó un balance de tan mal hecho. Así que ese día cerré, me quedé orando, al día siguiente volví a abrir la oficina y me puse a revisar. En 2 horas había identificado dónde había hecho mal, lo que estaba mal. Y al día siguiente ya lo solucioné el balance del año anterior. Necesitamos aprender a andar en el Espíritu, a contar con Dios, porque nuestra vida completa está escondida con Cristo en Dios. Si acudimos a Él, vamos a ir encontrando las soluciones, las respuestas y los recursos para cada situación que vivimos. Si buscamos los recursos por afuera, siempre, y vamos a tener otro resultado en nuestro proyecto de vida. Entonces, sembrar para el carácter de Cristo en nuestras vidas, andar en el Espíritu, buscando y encontrando lo que hay en Él para nosotros hoy. Y lo último, hacer todo lo que hagamos ahora, hoy, como para el Señor y no para los hombres. Colosenses 3, 17 y 22 al 25 dice, todo lo que hagan, todo es todo lo que digan, todo lo que construyan, todo lo que planifiquen, todo lo que organicen, todo lo que creen, sea de palabra o de hecho, háganlo todo representando a Jesús, en el nombre de Jesús, como embajadores de Jesús, agradeciendo a Dios Padre por medio de Cristo. Siervos, empleados, obedezcan en todo a sus empleadores humanos, no sirviendo solo cuando se les esté mirando. Aún el microemprendedor no tiene un jefe, pero tiene un cliente para quien está desarrollando un servicio. No sirvan solo cuando se los está mirando, como los que agradan a los hombres. Sirvan con sencillez de corazón, temiendo a Dios. Nuestro foco no tiene que estar ni en el cliente, ni en el jefe, ni siquiera en nosotros mismos, que también somos seres humanos. Nuestro foco tiene que estar puesto en temer, agradar y hacer las cosas para el Señor. Todo lo que haga, durante todo el día, con sencillez de corazón, teniendo temor de Él, haciéndolo de buen ánimo para el Señor y no para los hombres, sabiendo, teniendo convicción, que del Señor recibiremos la recompensa. Nuestro sueldo, ¿de quién va a venir finalmente? ¿De nuestro jefe? ¿De nuestro cliente? ¿De nuestro propio esfuerzo? Es el Señor el que nos va a dar la recompensa. Cuando a Cristo el Señor servimos. Yo creo que este es un factor que tiene que volver a renovar nuestra manera de trabajar, nuestra manera de proyectar, nuestra manera de servir y de hacer todo lo que tenemos a la mano. Así que, sembremos para un carácter conforme al de Jesús ahora. Andemos en el Espíritu, conectados con el Cristo exaltado en quien está escondido el plan para mi vida, el plan completo para mi vida y los recursos para que yo ejecute esa vida. Y tercero, hagamos todo como para el Señor, no para los seres humanos. Si nosotros tenemos estas 3 cosas bien plantadas diariamente, tenemos garantizado un futuro en Cristo. El futuro que Cristo quiere que nosotros cosechemos. Es la manera más segura de cosechar el proyecto de vida bueno que deseamos. Amén. Estaba pensando que los planes de marketing
que dicen que el cliente es el centro. Y todas las empresas apuntan a que el cliente es el centro. Pero el plan de marketing de Dios te dice que Dios es el centro. Entonces, fíjense cómo hay una cultura del reino que instalar que es contraria a la cultura humanista, que encima muchos de estos libros y de estos pensadores han tomado conceptos de la palabra para llevar adelante desarrollo de empresas. Pero en la Biblia tenemos absolutamente todas las verdades que necesitamos y Dios ya diseñó un plan donde Él es el centro de la atención. Entonces, mi proyecto, me toque donde me toque estar, en la etapa que me toque estar, tiene que tener a Dios como centro. Y ahí se acomoda todo lo demás. No sé si vieron estas dos noticias que salieron hace poquito, porque está ligado esto al proyecto de vida, especialmente el 75% de los que están escuchando son solteros, y si quisiera preguntar a los que están casados si ya tienen su casa, tal vez algunos aún me contesten que no tienen su propia casa, porque claro, en la Argentina se necesitan 27 años de salario para comprar un departamento en Capital Federal, y alquilar o comprar una casa a muchos se le hace sumamente difícil. Obviamente esa noticia los puede o nos puede desanimar, y en realidad un poco no queremos desanimar a nadie, lo que queremos es que tengamos fe y saber que en Dios se puede. Y las mismas problemáticas que tienen hoy, tal vez las tuvimos todos en otros momentos de otra forma. Por eso en este bloque nos pareció importante tirar algunas ideas o sugerencias para emprender, para estudiar, para trabajar, para ahorrar, para invertir, para alcanzar aquello que Dios nos puso a mano, ¿no? En nuestras manos. Por eso tenemos 3 bloques de ideas y en realidad lo que me interesaría acá en este bloque, en los últimos 10 minutos, es si ustedes tienen también algunas ideas y las vayamos nutriendo. Porque sabemos que el sueño de la casa propia hoy puede ser mucho sueño y poca casa, ¿no? Puede ser un sueño que a muchos lo deben ver muy largo, a muy largo plazo. O esto de vivir, aquellos que se casan, poder vivir en la casa de los padres, sabiendo las complejidades que tienen. Y a mí se me ocurrió una idea, esto más para los solteros, pero en la etapa de soltería, mientras trabajás, si no te podés comprar o apuntar a comprar la casa, deberías considerar que tu ahorro más tu inversión sea lo que tu alquiler valga cuando te cases. A ver si me explico con la idea. Si yo tengo un ahorro, pero ese ahorro no me alcanza para comprar una casa, que ese ahorro puesto en una inversión te genere el dinero para que puedas alquilar. Pero claro, tenés que empezar a ahorrar de antes, no cuando te casás. ¿Sí? Una idea. O la idea esta de comprar o alguna inversión, algún lote, algún terreno de a 2 o de a 3, terrenos amplios, en lugares, siempre hay oportunidades, que eso después le permita subdividir el terreno y cada uno edificarse su casa, salir de afuera de los conglomerados de las grandes ciudades. Claramente en las grandes ciudades cada vez está más complicado vivir o comprar o edificar. Bueno, habrá que salir un poco hacia las afueras de las ciudades. En cuanto a la opción de recurrir a los papás, yo no estoy en contra de tomar ese camino, siempre y cuando
se tome con dos criterios. Uno, no es para quedarme para siempre. Y dos, habiendo hablado con papá y con mamá, eso que Jesús dijo, el que se quiere casar dejará padre y madre y se unirá a su cónyuge y serán una sola carne. Aunque estemos viviendo bajo el mismo techo, somos dos matrimonios diferentes, distintos. En ese sentido hay que conversar muy claramente, muy honestamente, tener muy claro las responsabilidades de las que el matrimonio, el flamante matrimonio va a asumir, aunque esté viviendo en la casa de los papás. Hablar de aportes, hablar de impuestos, hablar de márgenes de ahorro, porque el proyecto es salir, no quedarse para siempre. Hablar de comunicación, de ámbitos relacionales, de límites, definir muy bien la identidad de cada matrimonio, el matrimonio de los papás y el matrimonio de los jovencitos, hasta dónde va a participar el matrimonio de los papás en el desarrollo y en las internas de los conflictos iniciales y de la adaptación del matrimonio joven. Bueno, son muchos aspectos que no tienen que hablarse cuando ya se fueron a vivir a la casa de los papás, sino antes, cuando está el proyecto, cuando está el plan. No podemos agotar este tema ahora, solamente tiro algunas ideas para tenerlo en cuenta, porque hoy no es una opción para descartar definitivamente ir a vivir por un tiempo a la casa de los papás. Lo importante es planear muy bien cómo. Y ahí es bueno pedir consejo y, por supuesto, moverse, basarse en los criterios definitivos del reino de Dios en relación a la vida matrimonial. ¿No? Seguramente muchos van a coincidir que el proyecto de la casa propia es un tema que lo ven a muy largo plazo. También es cierto decir que en la economía de Dios, 2 más 2 nunca da 4. La economía de Dios la maneja Dios. Y siempre van a haber oportunidades que Dios va a poner delante tuyo para que puedas acceder a lo que Él ya tiene preparado para vos. Entonces, eso nos tiene que animar, pero claramente tiene que haber esfuerzo, tiene que haber un orden dentro de tu proyecto. Y el tema y especialmente esto se lo digo a los varones, ¿no? Porque necesitamos que los varones vean el proyecto de vida avanzado en esta área de tener la casa propia. Obviamente las chicas no están exentas y tienen que aportar hacia el mismo objetivo, pero me interesa reafirmar este concepto. Necesitamos ver el tema, planificarlo, proyectarlo y saber que un día vas a tener que llegar a tener tu casa y vas a tener que ir dando pequeños pasos, y si estás de novio van a tener que ser pasos conjuntos, y si se casan van a tener que ser también pasos en conjunto para llegar a ese objetivo. Pero hay que visualizarlo y hay que apuntar dentro del proyecto a lo que Dios quiere respecto a esto. Bien, y quiero saltear al tercer punto, porque lo del concepto de startup ya lo vimos y algo de los profesionales con emprendimientos digitales también hablamos. Para ir cerrando, porque si no se nos va a ir el tiempo, este tema del llamado versus realidad. Cuando hablábamos con Jorge y estábamos preparando el tema, yo sentí carga de tener un espacio para aquellos que han tenido un llamado o están teniendo un llamado, pero la realidad los llevó a otra situación. Y
y no se pudo concretar ese llamado, no se pudo materializar, no se pudo llevar a la práctica. Así que te animamos a que si hay un llamado, lo puedas profundizar en Dios. Las frustraciones son buenas porque ayudan a reencontrar ese llamado que Dios puso en tu vida o está poniendo. Lo mismo que si el matrimonio llega tarde o si no llega, es una opción que no llegue, y no tiene que ser una frustración esto, sino que tiene que ser un motivo más para que el proyecto que vos estés hablando con Dios, definiendo con Dios en tu vida, también tenga este condimento. Y también esto que se escucha cada vez más fuerte en medio de los jóvenes, que en este país no hay posibilidades, que en este país está todo perdido, que la solución está afuera. Simplemente lo que queremos decir, para después pasar a una parte de preguntas, que la solución está en Dios, no está adentro o afuera del país. Si Dios te llama a irte a otro lado, bueno, estará dentro del proyecto de Dios que Dios diseñó para que así sea. Pero no tenemos que entrar en esta situación de queja o de pesimismo respecto al futuro de nuestro país. Cada uno de nosotros tenemos que estar donde Dios quiere que estemos y donde Dios nos va a poner. Entonces, sepamos que la solución no es irse a otro país o quedarse. La solución está en saber qué quiere el Señor para cada uno de nosotros en el proyecto de vida. Amén. Yo quiero cerrar este punto con dejándoles un ejercicio. Está en 1 Corintios 7, desde el 17 hasta el 38. 1 Corintios 7, 17 al 38. Si algunos pueden abrirlo ahora, quiero hacer una lectura y después dejárselos para que le saquen los principios o los tips que aparecen acá, importantes para vivir una vida sin ansiedad en relación a estos temas. 1 Corintios 7, 17. Solamente que viva cada uno como el Señor le asignó, y tal como era cuando Dios le llamó. Así ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguien ya circuncidado? No disimule su circuncisión. ¿Ha sido llamado alguien incircunciso? No se circuncide. La circuncisión no es nada y la incircuncisión no es nada. Más bien lo que vale es obedecer los mandamientos de Dios. Un tip importante. Cada uno permanezca en la condición en que fue llamado. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? Se está refiriendo a la condición social de aquel tiempo. No te preocupes. Si puedes hacerte libre, por supuesto, procúralo, pero sin preocupación. Porque el que en el Señor es llamado siendo esclavo, es hombre libre del Señor. De igual manera, también el que es llamado siendo libre, es esclavo del Señor. Por precio fueron comprados. No se hagan esclavos de los hombres. Hermanos, que cada uno se quede para con Dios en la condición en que Él lo llamó. Acá la vocación no es lo que yo quiero hacer, sino lo que Dios me llama a hacer. Amén. Con respecto al casamiento, pero con respecto a los que son solteros, no tengo mandamiento del Señor. Aunque les doy mi parecer como quien alcanzó misericordia del Señor para ser fiel. Pues a causa de la presente dificultad, bien me parece que al hombre le sea bueno quedarse como está. ¿Estás ligado a esposa? No procures desligarte. ¿Estás libre de esposa? No busques esposa. Pero también si te casas, no pecas.
y si la soltera se casa, no peca. Aunque aquellos que se casan tendrán aflicción en la carne, y yo quisiera evitárselas. Pero les digo esto, hermanos, que el tiempo se acortó. En cuanto al tiempo que queda, los que tienen esposa, sean como si no la tuvieran, los que lloran, como si no lloraran, los que se alegran, como si no se alegraran, los que compran, como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo, como si no disfrutaran de él, porque el orden presente de este mundo está pasando. Quisiera, pues, que estén libres de ansiedad. El no casado se preocupa de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado se preocupa de las cosas de la vida, de cómo agradar a su esposa, y su atención está dividida. La mujer no casada o soltera se preocupa de las cosas del Señor a fin de ser consagrada tanto en cuerpo como en espíritu al Señor. En cambio, la casada tiene cuidado de las cosas de la vida, de cómo va a agradar a su esposo. Esto digo para su provecho, no para ponerles restricción, sino para que vivan honestamente, atendiendo siempre al Señor y sin impedimento. Este es un párrafo que creo que tiene que estar incluido en nuestro proyecto de vida, cuando estamos proyectando hacia el futuro. Amén. Sepan exprimirlo. Amén. Bien. Con esto vamos cerrando un poco lo que quisimos dar en el taller. Son pautas fundamentales para el desarrollo de un proyecto de vida. Ver cómo está la situación laboral, muy por arriba obviamente, y dar cosas concretas a ustedes o herramientas para que les permitan transitar esta etapa de sus vidas proyectando en Dios.